Buenos días, hoy estoy un poquillo tocaete, pero bueno, vamos a intentar llevarlo bien. Bien, seguimos con teoría. Vamos a ver, como siempre, me voy a poner mi colorcito y vamos a ver la fuerza magnética sobre una corriente. A partir de la semana anterior habíamos visto la fuerza magnética que se ejercía sobre una carga aislada. Una corriente es un conjunto de cargas y suelen desplazarse a través de un hilo conductor. Aquí tenemos cómo suele ser un hilo conductor. Un hilo conductor generalmente tiene una forma cilíndrica, es decir, que su sección sería una circunferencia, que es lo que aquí se denomina como el área A, y la longitud sería una longitud L. Y las cargas suelen ser positivas, es decir, que se desplazan en este sentido. N, aunque no os interesa demasiado, es la densidad numérica de cargas, es decir, el número de cargas que hay aquí dentro. Cada carga tiene un valor que se le va a llamar Q y la velocidad que van a llevar va a ser esta, ¿de acuerdo? Es decir, si aplicáramos la ley de Lorentz, pues quedaría una cosa en cuanto a la corriente de esta manera. La corriente sería igual a la densidad de cargas por el valor de la carga, por la velocidad de la carga y por la superficie de la sección, la superficie circular, por decirlo de algún modo. Bien, pero a mí lo que me interesa básicamente es cuál es el valor de la fuerza magnética sobre el conjunto de la corriente, es decir, con todas las cargas que hay ahí dentro. Bueno, hay que hacer integrales, pero bueno, no os preocupéis que para esto queda bien. La fuerza, vectorialmente, la fuerza magnética sobre una corriente sería igual a la corriente, el valor de la corriente que pasa, la longitud, es una expresión vectorial, y el campo magnético. Aquí lo tenéis. L es el vector cuyo módulo es la longitud del hilo, con dirección paralela al hilo y sentido el de la corriente. Aquí os he puesto un ejemplo. Imaginar que tenemos un campo magnético, en este caso sería entrante. Recordar lo de la flecha que nos explicaban. La corriente marcha en este sentido. Si aplicamos la regla de la mano derecha, es decir, el campo ya sabemos que le correspondería al dedo corazón, la corriente iría al mismo sentido que la velocidad y le correspondería el dedo índice. Y entonces, ¿qué pasa? Si suponemos que las cargas son positivas, el pulgar me está marcando la dirección de la fuerza magnética, ¿de acuerdo? Es decir, una corriente en el seno de un campo magnético entrante. Es decir, hemos ampliado lo que habíamos estudiado con la ley de Lorentz para el caso de corrientes. Bien, pues la fórmula en plan ya vectorial la hemos visto aquí, y ahora la fórmula en plan escalar sería esta. La fuerza magnética es igual a I por L, siendo L la longitud, es decir, la longitud que tuviera el conductor, de aquí a aquí sería la longitud L, aunque aquí lo he puesto, por B y por el seno de alfa. Y alfa es el ángulo que forman el elemento de corriente, es decir, por decirlo de algún modo, L con B. En este caso, pues ¿qué pasa? Pues normalmente suelen formar, en este caso que lo tenemos aquí dibujado, 90 grados. Entonces quedaría la cosa Fm y L por B. ¿De acuerdo? Bien. Como os he dicho anteriormente, esto proviene de una integral, que a su vez ha tenido que arrancar de un elemento de corriente, es decir, un elemento muy chiquitín que sería de esto. ¿Cuál sería la diferencial que se le aplicaría? Pues tendríamos que hacer esto. ¿Y qué pasa? Entonces tenemos que integrar. Integrar quiere decir sumarlo todo, es decir, hacerlo todo extensivo a la totalidad de la corriente. Por eso aparece este símbolo, que es la integral, y esta C quiere decir que se hace extensivo a toda la corriente. Entonces quedaría de esta manera, pero bueno, nosotros nos hemos ido más al valor práctico, que es el que vamos a utilizar. Bien, de acuerdo, hemos visto corrientes abiertas. ¿Y si hubiera una corriente cerrada? Que puede ser así circular o puede ser incluso cuadrangular. A las corrientes cerradas se les denomina espiras, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que pasa? Pues mirar, en una espira, en una corriente cerrada, ocurre siempre esto, que este elemento de la integral se hace cero. Es decir, entonces la fuerza magnética sería igual a cero. Es decir, podemos concluir que en una corriente cerrada la fuerza magnética que experimentaría sería cero. Es decir, ¿esto qué pasaría? Si lo estudiamos desde una manera más geométrica, veríamos, esto es una espira, como podéis observar, por la que circula una corriente. ¿Y qué pasa? Pues
podemos estudiar las fuerzas por separado. Por ejemplo, este elemento de aquí, ¿qué fuerza le correspondería? F1. Mientras que a este otro elemento de corriente de aquí le correspondería F2. La distancia de separación entre una fuerza y otra es D, mientras que esta parte de aquí tiene una longitud que es L. Bueno, pues se puede demostrar que el valor de F1 tiene que ser igual a F2. Como los sentidos son contrarios, pues entonces se anularían. ¿Esto qué consecuencias trae? No hay movimiento de traslación, solamente lo habría de rotación. Y en este caso, si hay una rotación, aparece un momento de torsión. Un momento de torsión que va a ser igual al valor de la fuerza por la distancia de separación, que ya hemos dicho que la distancia de separación es D. La fuerza, ya hemos visto que era esta, pues quedaría de esta manera. Y L por B y por D. ¿Y qué ocurre? Que S en la superficie de la espira, y en este caso al ser cuadrangular sería L, es decir, la distancia vertical, por D, que sería la distancia horizontal. Y esta sería la superficie de la espira. Así que el momento de torsión que aparecerá a lo mejor en algún problema se podría quedar de esta manera. O bien de esta forma, o bien de esta otra forma. Bien, ¿y esto por qué es importante? Porque en esto se fundamentan los motores eléctricos y los aparatos de medida. Generalmente se les llama galvanómetros, pero los galvanómetros pueden actuar como amperímetros para medir la corriente eléctrica o voltímetros para medir la tensión o potencial eléctrico, ¿vale? Bueno, ahora esto es muy importante. El teorema de Ampère es como si dijésemos el equivalente al teorema de Gauss en el campo eléctrico. Bueno, es muy sencillo, aunque también aparecen derivadas e integrales. Bueno, ¿qué tenemos que considerar? Pues una corriente. Una corriente y vamos a considerar un camino cerrado alrededor de la corriente. Igual que en Gauss considerábamos superficies gaussianas, pues ahora consideramos también una superficie. Es decir, que esté a una determinada distancia de una corriente. La superficie, por simplicidad, la vamos a considerar que es una superficie, vamos a ver, lo diré, una superficie circular, ¿de acuerdo? Bien. El teorema de Gauss es este, que quiere decir, aquí aparece una integral que afecta a toda la curva, es decir, a la totalidad de la curva. Y a esto se le llama circulación, es decir, se puede decir que el producto escalar de EV por derivada de L, es decir, esto sería, por ejemplo, un trocito derivada de L sería un trocito del conductor, es igual a mu sub 0i por la corriente que está circulando en el interior. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, ¿cómo lo explicamos? ¿De acuerdo? Esto se explica de esta forma. Esto quiere decir que tenemos que tener en cuenta la superficie que hemos considerado nosotros cerrada, es la que aparece aquí, ¿de acuerdo? Y como veis, el campo va a ser constante. ¿Qué pasa? Que derivada de L, si yo lo hago a todo, pues entonces tengo que considerar cuál es la longitud de esta corriente. Pues ese es su perímetro. Como la corriente, como la superficie tiene el valor de radio R, pues entonces el perímetro sería 2πr. Y entonces con esto, con el teorema de Ampère, puedo determinar cuál es el campo magnético que crearía una corriente. Que sería igual, pues sustituyéndolo aquí, mu sub 0i partido por 2πr, ¿de acuerdo? Esto coincidiría con lo que se obtendría por la ley de Biot-Savart, haciendo una integración. Es decir, esa es la utilidad que tiene el teorema de Ampère y por eso tampoco había que inquietarse demasiado si no se entendía bien la ley de Biot-Savart, ¿vale? Pero esto puede tener más aplicaciones. Yo os he puesto aquí una. Imaginar que tenemos una serie de corrientes, cada una en un sentido distinto. Y yo quiero averiguar cuál es el campo total que generan todo el conjunto de corrientes. Pues entonces defino yo una superficie cerrada de radio R que abarque a todas en el interior, es decir, tienen que estar comprendidas todas. Aplico la ley de Ampère y ahora donde ponga I tengo que poner sumatorio. ¿Y qué ocurre? Pues generalmente considero el sentido positivo del movimiento pues hacia arriba y hacia abajo. Pues ¿qué ocurre? Pues hacemos lo mismo.
Como podéis observar, al final esto se integra, el campo magnético, que es lo que me interesa a mí averiguar, será igual a... Esto se llama circulación, pero bueno, es el valor del campo magnético, que es lo que tendré que averiguar, por 2πr, siendo el perímetro de la superficie que estoy considerando aquí. Pues entonces el campo magnético en esta disposición general de cargas sería igual a esto, simplemente aplicando Ampere. Ya lo veréis más claro cuando hagamos los ejercicios, pero es utilísimo. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué aplicaciones puede tener la ley de Ampere? En el campo creado por una bobina y un solenoide. Generalmente se tienden a confundir lo que son las bobinas y los solenoides. Primero vamos a ver cómo es el campo. Un solenoide o una bobina es un conjunto de espiras que están unidas, formando generalmente círculos. Imaginaros que son círculos que se van superponiendo unos a otros y por los cuales circula una corriente. Esto es el fundamento de los electroimanes. Fijaros, cuando están en los desguaces y pueden levantar esas cargas tremendas, pues aplicando un electroimán. Imaginar que tenemos una corriente que pasa por aquí. A ver, perdón. Y se va circulando por aquí, va recorriendo todo el circuito hasta que llega aquí. Muy bien. Se le puede aplicar la regla de la mano derecha, es decir, el pulgar representaría la dirección del campo magnético y los dedos serían la corriente, es decir, que si yo sitúo, por ejemplo, el pulgar mirando para allá, pues ¿qué pasaría? Pues los dedos serían simplemente el sentido de la corriente. ¿De acuerdo? Bien. Pues ¿qué ocurre? Pues esto es aplicar otra vez la regla de la ley de Ampere. Es decir, pero ya se considera que B por L, siendo L la longitud, es decir, la longitud en este caso del solenoide, va a ser igual a mu sub 0 por N, siendo el número de espiras o de vueltas que hay. Es decir, aquí, por ejemplo, puede haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues N en este caso valdría 10. Pero bueno, eso depende de cada caso. Bien, y esto sería el valor de la corriente que está circulando. ¿De acuerdo? Pues ¿qué ocurre? Ya sabéis que el interés de la ley de Ampere es calcular los campos magnéticos. Yo necesito saber cuánto vale el campo magnético, pues despejo y L lo paso al otro lado. Y entonces, ¿qué pasa? Mu sub 0, ya sabemos que la permeabilidad relativa va a ser, B va a ser igual a mu sub 0, N partido por L y por I. Pero N partido por L es otra cosa, que se le llama densidad lineal de espiras. Es decir, me puede aparecer también así, lo pueden dar en el enunciado de un problema. ¿De acuerdo? Por unidad de longitud. ¿Vale? Bien. Es necesario distinguir entre bobina y solenoide. Vamos a ver, aquí os tengo puesto una bobina. Una bobina, pues es un montón de espiras también, que suelen ser circulares y van a tener un radio y van a tener una longitud determinada. Es decir, igual que esto es la longitud, pues el radio pues sería el radio de cada una de las espiras. ¿Qué es lo que ocurre en una bobina? En una bobina ocurre que el radio es mayor que la longitud de la bobina y eso trae una consecuencia que a la hora de aplicar Ampere, pues quedaría de esta manera, mu sub 0i por n, siendo n el número de espiras que hay, partido por 2r. En un solenoide es al revés, en un solenoide la longitud es mayor que el radio, y entonces esto también tiene una consecuencia al final a la hora de aplicar la ley de Ampere, mu sub 0, ni por l, ¿de acuerdo? Es decir, esto es importante tenerlo en cuenta, porque me pueden decir un problema. Esto es un solenoide, esto es una bobina. Perdona, es que he bebido un poquito de agua. Y bien, y ahora viene ya lo último. La fuerza entre corrientes. Esto ya es como si dijésemos el final del tema, para ya que podamos empezar a hacer problemas. Suele gustar bastante, es decir, esto lo suelen poner en la EBAU sí o sí. Tenemos dos corrientes, cerquitas unas de otras, paralelas. Una que la hemos llamado I sub 1 y una que la hemos llamado I sub 2. Pueden ocurrir dos cosas, que las dos tengan el mismo sentido o que una sea sentido contrario de la otra, ¿de acuerdo? Pero es igual, esto no afecta. Vamos a ver, tenemos que tener en cuenta ciertas cosas. L2 vamos a llamar que es la longitud de la corriente 2. L1, la longitud de la corriente 1 y la distancia que se separan es D. Muy bien, vale.
¿Qué es lo que pasa? Si tienen el mismo sentido va a haber una atracción. Es como si estas corrientes tendieran a acercarse. Mientras que si tienen distintos sentidos va a haber una repulsión. Las corrientes tienden a alejarse. Aquí lo tengo, por ejemplo. Mismo sentido, la fuerza que ejerce la corriente 2 sobre la 1 tiende a acercarla. Y la fuerza que ejerce la corriente 1 sobre la 2 tiende también a acercarla. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a darle a esto forma matemática. El conductor 1 está sometido a una fuerza. Claro, este conductor está sometido a la fuerza que genera el conductor 2 sobre la 1, cuyo módulo, he puesto más o menos los colores que vienen aquí, va a ser igual. Esto no es ni más ni menos que aplicar lo que hemos visto aquí al comienzo de la clase de hoy, ¿vale? ¿Esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a la corriente que pasa por el conductor 1, la longitud del conductor 1 y el campo creado por el conductor 2 en ese punto, en el punto donde está situado el conductor 1. Este campo, aplicando lo que ya acabamos de ver, de la ley de Ampère, si queremos verlo, va a ser igual a mu sub 0 por I sub 2 partido por 2 pi d. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces sustituyo aquí los valores y obtengo esto. Esto es importante, pero casi más importante que aprenderlo de memoria, saber de dónde procede. Es decir, procede de la fuerza creada por un campo magnético sobre una corriente y aplicar la ley de Ampère pues para determinar cuál es el valor del campo creado por V2 en el punto donde está situado el conductor 1. ¿De acuerdo? Bien. Por analogía, se puede hacer el caso del conductor 2. La fuerza que experimentará será la correspondiente al campo magnético creado por el conductor 1 en ese punto. Bien, como veis, son muy similares. El campo creado por el conductor 1, perdonad, creo que lo he puesto mal, sí, lo he puesto mal, esto es el conductor 1, ¿de acuerdo? Va a ser igual, muy similar a lo que aparece aquí. ¿Y qué pasa? Y una vez que lo unifico, obtengo este valor. ¿Pero qué ocurre? Generalmente, pues casi en todos los problemas que nos van a poner, L1, la longitud del conductor 1, va a ser igual a la longitud del conductor 2. ¿Y esto qué provoca? Pues que las fuerzas van a tener el mismo valor, es decir, el mismo módulo, por decirlo de algún modo. ¿De acuerdo? Es decir, en resumen, pues que las fuerzas van a ser igual a mu sub 0, 2 pi d, como hay 2, siempre van a ir de 2 en 2, nunca van a ser de 3 en 3, eso lo dejan para la universidad, y por L, llamando a L, L1 igual a L2, ¿vale? Esto casi que es lo más importante. Y bueno, y lo más importante, y ya lo repito y con esto terminamos. Si tienen el mismo sentido las corrientes, hay atracción. Si tienen diferente sentido, entonces hay repulsión, ¿de acuerdo? Mirar bien estos dibujos, pues para quedarlo. ¿Vale? Bueno, pues por hoy hemos terminado. Buenos días.